Una última pregunta de mi parte, don Manuel. El proyecto más ambicioso de la oposición es justamente el que está empoderando, como suele usarse ahora esta palabra, empoderando a los empresarios. Está Claudio X González y la misma Coparmex uniendo al PRI, al PAN y al PRD. Es decir, ahora son los empresarios buscando tomar el poder justamente para tomar decisiones sobre sectores estratégicos. ¿Qué les responde? Pues lo que estamos diciendo, bueno, ya sabemos qué es lo que han hecho, ¿verdad? Pues son todos distinguidos salinistas, que Salinas fue el que volvió a meter a los extranjeros al sistema eléctrico, ¿eh? ¿Te acuerdas de ese discurso de López Mateos, ¿verdad? Que logra comprar a las empresas y sacarlas con una operación realmente de gran inteligencia financiera. Y dijo, mexicanos, les entrego ahí su electricidad, a ustedes, pero tengan cuidado, porque otros malos mexicanos vendrán a volver a entregar el patrimonio nacional en manos extranjeras. Y el primero que lo hizo fue Salinas. En la negociación del Tratado de Libre Comercio anterior, ¿verdad? Ahí dijo que no había habido ninguna claudicación. La Constitución de México cuidaba el cólume, no se tocaba, ¿verdad? Y había defendido, pero mintió, porque inmediatamente está en el Tratado de Libre Comercio, no puede recordar. La definición de la electricidad, constitucionalmente hablando, de López Mateos era la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público que está reservada al Estado. Entonces inventaron unas figuras, ¿verdad? Diciendo, pues estos no hacen servicio público, entonces pueden entrar. ¿Cuáles son? Fíjate. Inmediatamente sacó una ley y dice, la CFE necesita ayuda para tener más electricidad, entonces vamos a tener un generador independiente, que le va a vender la electricidad a la CFE, pero no hace servicio público porque el servicio público lo hace la CFE. Ese generador independiente nada más apoya, le vende la electricidad. Y por otro lado hay otra figura que no es servicio público porque el propio López Mateos en su reforma no prohibió la autogeneración, la generación para sí mismo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no se prohibió. ¿Por qué? Y tenía toda la razón, porque en el momento de ese inicio de la construcción de la CFE a nivel nacional, pues los hoteles tenían donde no había electricidad, su plantita, el cine tenía su planta, la fábrica de hielo su planta. Y no iba a decir, ¿sabes qué? Eso se acaba, mientras no hubiera electricidad, pues tenía que ser así. Entonces se aprobó la autogeneración y el autoabasto como algo que no es servicio público, porque se venden entre ellos, se asocian. Bueno, esas dos figuras le sirvieron a Salinas para meter nuevamente a los extranjeros a México. Y empezaron a dar permisos generados independientes y sociales de autoabasto. Bueno, esas dos figuras pasan a la reforma energética de Peña en un transitorio. Ya estaban esas empresas extranjeras situadas en México, ¿verdad? Entonces las meten en un transitorio y dice el transitorio, bueno, esas generadores independientes y autoabasto que no son servicio público, más otras tres, exportación e importación de electricidad, ¿verdad? No hacen servicio público y van a entrar al nuevo régimen en tanto que, dice el transitorio, no contradigan la nueva ley. Vas a mantener tus privilegios en tanto no contradigas la nueva ley. Y así entran los generadores independientes y las sociedades de autoabasto. Claro. Y son
ilegales porque en todo contradicen a la ley anterior, porque no los despachan. Por ejemplo, el generador independiente que le vende a la CFE, ¿verdad?, a precios elevados, ¿verdad? No lo despachan siempre porque ahora hay el despacho. Lo despachan el 60%, el 50%, pero la CFE le paga el 100% porque tiene su contrato desde entonces, el 100%. Pero además les inventan excedentes. ¿Cómo puede haber excedentes si le vende el 100% a la CFE? Y con esos excedentes invierten en empresas que le hacen la competencia a la CFE. Bueno, esos generadores independientes del salinismo son los que han crecido enormemente. Y las sociedades de autoabasto, que son esos monopolios privados, que también tienen un apoyo legal nulo, ¿verdad? Esas dos figuras de entonces tienen hoy el 42% de la electricidad en México. Esas dos figuras, ¿verdad? Así es que, pues es toda una historia que se vuelve a repetir, les digo yo, no, ahí está otra vez, están situados en los nodos más rentables, ¿verdad? Y son además unos cuantos, pero hay otros arriba que son los que mandan. Vamos a entregar a México a ese sistema ajeno, galáctico para nosotros, nuestro futuro, ¿verdad? No puede ser. Lo va a defender Calderón, yo lo quisiera oír. Yo lo quisiera oír. Fue secretario de Energía, malísimo, yo lo conocí entonces, yo estaba en el Senado. Entonces, yo quiero que defiendan esto, que es la verdad, no lo hacen. No, las energías sucias, va a acabar con la energía limpia, va a intoxicar a los niños mexicanos, pero no han atacado un solo punto de la iniciativa del presidente López Obrador. Y otros de los argumentos que ha tenido, por último de mi parte también, director de la Comisión Federal de Electricidad, tiene que ver hasta con usted de manera personal, como el autor del fraude de 1988, siendo el director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo le pregunto, cuando menciona al salinismo y a Salinas, Salinas en efecto está detrás en buena medida de esta reforma de Enrique Peña Nieto y desde antes. ¿Qué intereses tiene directamente, que usted sepa, Carlos Salinas justamente en este esquema? Bueno, yo no creo que den un golpe de ciguarache, ¿eh? Yo no creo que den, no los investigo, yo no soy investigador financiero, pero vamos a decir que simplemente son malos mexicanos, los que dijo López Mateos. Son los que metieron otra vez a la inversión extranjera cuando ya no existía. Pero además sí me acusan de ser el autor de la caída del sistema. Estuve en mi comparecencia hace unos días. Sí, claro. Y entonces ahí subieron los panistas con unas pancartas donde me ponían a mí con Salinas. Y ya no me aguanté porque hay que ser muy serio ahí como compareciente. Y les dije, pero ustedes han tenido un amaciato permanente con Salinas. La caída del sistema es una invención de Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, ¿verdad? Que se asoció con Salinas a morir. Se hizo inmensamente rico cuando fue el abogado del régimen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Yo se los dije ahí el amaciato, ¿verdad? Cuando se ve que el PAN queda en tercer lugar, ¿verdad? Salinas gana o no, ¿verdad? Cárdenas, y entonces hay un movimiento de Cárdenas y de Cloutier, el panista Cloutier. Hay un movimiento para exigir que no se le permita que se le dé la presidencia a Salinas. Y los dueños del PAN, los de la lana, mandaron a llamar a esos, ustedes no van a estar en contra de eso porque nosotros
no vamos a aceptar que si echan abajo la candidatura o la presidencia de Salinas, pues gana Cárdenas y nosotros no queremos a Cárdenas, ¿verdad? Entonces, cuidado, ustedes no tienen por qué estar en contra y se alinea el PAN con Salinas. Y fíjate, dice, la caída del sistema en la noche de la elección, pero no llegaba la información como quería y entonces Fernández dice, señor presidente de la comisión, se cayó el sistema, no se oye, se cayó, no se oye. Y les pareció muy interesante la frase, pero les convino a quién, pues a Salinas y a quién, y al PAN también, ¿verdad? Y entonces dice que ahí se hizo el fraude. En la noche de la elección no se puede hacer el fraude en una máquina computadora que no existían. Las elecciones se siguieron contando los votos en todo el país y en donde se calificó la elección fue en el colegio electoral, no ese día en la Comisión Federal Electoral, que lo que estábamos esperando es que votaran en todos los distritos. Cuando terminó allá el otro día, un día y medio o dos más, se mandaron todas las boletas y las ánforas al colegio electoral y ese fue el que declaró a Salinas presidente con el apoyo del PAN. Así fue siempre. Y entonces, ¿ganó Carlos Salinas la elección de 1988 o la ganó Cuauhtémoc Cárdenas? ya no lo podíamos decir porque quemó Fernández de Ceballos las boletas. ¿Quién quemó las boletas? Fernández de Ceballos, las que tenían los resultados que se fueron a contar al colegio electoral, no en gobernación el día de la elección, no, ahí fue en donde se declaró presidente con el apoyo del PAN, ¿verdad? Y han gobernado juntos a partir de entonces. Entonces, la caída del sistema es una frase ridícula de Fernández de Ceballos, que salió a criticarme a mí ahora cuando él fue el que quemó las boletas. ¿Por qué quemó las boletas Fernández de Ceballos? Pues ahí con Salinas se puso de acuerdo. Entonces ya no se sabe, ¿verdad? Así es que esa es la caída del sistema de Fernández de Ceballos, amaciato con Salinas. Íntimo amigo. Don Manuel, le agradecemos esta conversación aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Podríamos haber hablado más de algunos personajes. Luego platicamos más. La próxima. Órale. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.